Llega la Navidad y con ello el recordatorio de la semilla crística en nosotros, en los humanos, en el planeta Tierra. Llega la Navidad como un mensaje de unión, de paz, de amor, un recordatorio de su mayor representante en nuestra cultura occidental, Jesús, con la conciencia crística, encarnado en la tierra, encarnando ese cielo en la tierra a través de su campo limpio, puro y cristalino. Así que hola a todos, bienvenidos a Armonía Universal. Yo soy Vanessa. El día de hoy les voy a estar compartiendo un mensaje que justamente como llega la Navidad, quería hacer una reflexión respecto a ello. Porque en la Navidad estamos festejando el nacimiento del niño Jesús, el cual es un recordatorio de esa semilla crística que se sembró en nuestro planeta Tierra cuando Jesús encarnó esa conciencia, esa frecuencia, esa sintonía emocional, espiritual, energética, en todos sus campos, en su alineación, con su esencia, con su alma, en su propósito y su misión divina. Entonces, así como hay momentos en el calendario en nuestro año, momentos que son dedicados como a motivos de la luz, también hay motivos un poco oscuros, como sería Halloween, por ejemplo. Hay momentos para cada cosa, digamos, ¿no? Es como un ciclo. Y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. En este momento, aunque estamos cerca del solsticio de invierno, que sería como el día más oscuro, específicamente para el hemisferio norte, es decir, la noche más larga, y por lo tanto nuestros ancestros la asociaban un poco con esa oscuridad, ¿no? Profunda, pero a partir de ahí empieza a florecer, digamos, empieza a amanecer un poco más temprano, a anochecer un poco más tarde y se empieza a alargar un poco más el día. Es como si fuera el renacer de esa luz. Lo hablo desde el hemisferio norte porque la mayoría pues de la cultura occidental pues viene del hemisferio norte, ¿no? Entonces asociaban, digamos, este momento para con el renacimiento de esa luz, de que pasan de lo más oscuro a lo más profundo, el día más largo, la noche más larga del año, y desde ahí empieza un renacer, un resucitar, un nacer de nuevo con una mayor luz, hasta que llegan al solsticio de verano nuevamente. En este proceso, generalmente para el hemisferio norte, se habla de mucha introspección porque son momentos en el año en que son más oscuros, son más fríos y te impulsan a tener como esa mirada hacia adentro, esa reflexión, esa introspección, que en este caso, pues para el hemisferio sur sería lo contrario, sería más accionar, ya salir afuera con la introspección que tuviste en el solsticio de verano, para ahora accionar y accionar, o sea, tomar las acciones aquí en la materia, salir afuera, hacer esos proyectos, tomar decisiones, etc. Para el hemisferio norte, ahorita es de introspección. Y como es ese proceso como que se va asociando, ¿no? De que la luz del día es más corta, la noche se hace más larga, se asocia más con esa oscuridad, con lo profundo, con lo más abstracto también, con esa energía femenina, ¿no? Que
nuestra sociedad lo ha normalizado, creemos que todo el tiempo debemos producir igual y ser efectivos y trabajar muchísimo, aunque haya noche allá afuera. No existe como esa conciencia de hacer introspección y reflexión, de analizar nuestro año y todo eso, pero es un momento ideal para hacerlo. Y bueno, entonces esa fue como la simbología, digamos, que le dábamos por los mismos ciclos naturales de nuestro planeta. Pero no solo eso, que ahora celebremos la Navidad en esta época que está muy cerca del solsticio de invierno, es celebrar una unión, ¿no? Se celebra en familia, se celebra en comunidades, en dar, aportar o hacer gestos de caridad, ser generosos, ayudar a otros. Estamos sembrando esa semilla crística, es decir, esa conciencia de Cristo que nos reflejó mucho y nos enseñó muchísimo el Maestro Jesús. Porque Jesús era la encarnación literal de la conciencia crística que todos debíamos tener y era un ejemplo a seguir, el que nos enseñaba, pero que en ese momento pues no estábamos con una conciencia suficiente para entender sus enseñanzas, para entender lo que Él quería que nosotros aprendiéramos de Él, ¿no? De su vida. Y bueno, pues Jesús fue quien encarnó, es Cristo, por eso es Jesucristo. Tenía la conciencia de Cristo al purificarse, al atravesar sus sombras. Él es tentado en el desierto, cuando el desierto es una simbología de ese lugar árido, oscuro, como rudo, de un clima muy duro. Y en el desierto eres tentado por Satanás, ¿no? Él es tentado por Satanás. En este caso, Satanás pues sería su propia mente, sus propias creencias, porque Satanás se asocia con ese miedo, con los miedos o con la mente, pero la mente egoica, ¿no? Entonces, cuando estás en el desierto, no hay nada más que tú mismo enfrentas que esos miedos, esos pensamientos. Como el clima es duro, como todas las circunstancias te retan, es ahí donde tú mismo como que te conoces más a ti mismo. Él se enfrenta, es tentado, pero lo supera, ¿no? Y es él ahí, digamos, que pasa esa prueba de la noche oscura del alma, o también es llamada pues como enfrentar el ego. En esa noche oscura del alma es básicamente ese proceso profundo de transformación que todos pasamos para poder convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Él tuvo eso, y hay muchas historias que no son incluidas en la Biblia, pero hay muchas personas que hablan de cómo los viajes que él tuvo, de qué historias conoció, de qué culturas conoció, de que venían desde la India, desde el Oriente, también estuvo caminando con los persas, y bueno, entonces Jesús nace como ese recordatorio de que es posible ser un humano y a la vez ser el ser divino auténtico que encarna su esencia, su alma, su propósito y su misión. Toda la vida de Jesús es una vida arquetípica, ritualística, es simbólica también. Cada cosa que él vive es un simbolismo más de cómo es que nosotros llegamos a ese lugar de iluminación, de divinidad, de claridad, de sabiduría.
y de amor. Básicamente la conciencia de Cristo es esa encarnación del amor infinito universal, de entender esa unión de que todos somos uno, de que todos somos iguales, de que todos somos capaces, de que todos somos hijos de Dios. Y este momento de la Navidad, más allá de que la sociedad lo ha convertido en dar regalos y materiales y convertirlo en consumismo, para distraernos de esa conciencia de ir hacia adentro, de encarnar la conciencia crística de el amor con nosotros, de los otros también, de nosotros para los demás, de compartirnos, pero compartir el amor, el cariño, más allá de solo las cosas materiales, ¿no? Y nos han hecho pensar que hay que buscar esas cosas afuera, con los regalos, con lo que se pide, con las carticas que se les piden a Santa Claus y todo eso. Y se nos ha implantado pues desde niños, ¿no? Desde niños pensamos que eso era la Navidad. Pero hay que recordar de dónde viene, o sea, la celebración va mucho más allá de solo lo material. Y muchas veces cuando eres niño, puede ser que te hayas dado cuenta o percibido de todas formas que ningún objeto material, ningún juguete, ningún carrito, nada te va a satisfacer esa necesidad de cariño y de amor que te pueden dar tus padres. Es decir, que tú preferirías tener tiempo de calidad con tus padres más allá de tener un juguete o no. Y de hecho hay un video que vi también que le hacen preguntas a los niños y dicen, ¿qué prefieres? ¿Te doy este juguete o quieres tiempo de calidad con tus padres? Y algunos, bueno, todos optan por el tiempo de calidad con sus padres, que les den amor y así. Pero algunos niños llegan y dicen, no, pues dame el juguete porque ellos no tienen tiempo, porque yo sé que no voy a pasar tiempo con ellos. Entonces, pues en el fondo todos queremos ese amor, ¿no? Estamos buscando eso y lo buscamos externamente. Es lo que nos han enseñado, es lo que nos hemos aprendido desde siempre, pero aparte pues también la conciencia de un bebé o de un niño pues no es lo mismo, ¿no? Cuando eres bebé eres completamente dependiente de tus padres, completamente dependiente de los demás, de que te cuiden. Entonces, sí o sí necesitas esa atención y eres como, entre comillas, egoísta, ¿no? Narcisista, dicen algunos, pero la idea es que pues necesitas eso, ¿no? Para poder sobrevivir, no puedes vivir por ti solo. Pero ya cuando empiezas a crecer, hay que tomar esa conciencia y a veces como que nos quedamos en ese loop de ese pensamiento pues de bebé o de niños, de necesitar afuera y que nos ayuden y que todo para nosotros o algo así. Y empezar a tener esa conciencia de no, mira, ellos son igual de valiosos que yo. Y yo soy igual de valioso que ellos. Entonces, no, ese amor que yo estoy buscando afuera, lo tengo también adentro. Y ese amor lo puedo encontrar adentro con Dios, con mi propia conexión, con mi corazón, con mi propia activación. Cuando hablamos de ese corazón, por eso se ve la figura del corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Es una imagen muy representativa, ¿no? De la religión. No sé si cristiana, bueno, supongo que no, creo que solo de la religión católica, pero la idea es que Cristo, o bueno, Jesús activa su conciencia crística, activando su corazón. Y entonces su corazón se purifica, su sangre, su ser, sus venas. Toda la información de nosotros se encuentra en la sangre. Y la sangre
trae esa información, esa memoria, ese ADN. Esa memoria de Jesús con su corazón activado purifica esa sangre, es decir, se convierte de una sangre humana, mortal, a una sangre divina, activa, consciente. Entonces, activar su corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, es activar nuestro corazón, nuestro amor hacia todos, hacia nosotros y hacia los demás. Activar ese corazón infinito, incondicional, pero no incondicional inmaduro, ¿no? Es un amor incondicional, sabio. Estás viviendo como en dos perspectivas a la vez, en la que tú eres un individuo, pero a la vez eres uno con todo, con el todo, con todos. Y tú eres consciente de las dos cosas y sabes cómo actuar como individuo y sabes cómo actuar como alguien empático, bondadoso, generoso, etc. Pero a la vez sabes poner límites, ¿no? Él tenía esa conciencia, él tenía esa unificación, esa balance entre la energía femenina y masculina. Él tenía la activación de su chakra corazón. Él tenía la purificación de su sangre. Él era un ejemplo de la conciencia que vamos a encarnar en los próximos años, puede ser siglos, no sé cuánto va a durar esto, pero es justamente la transformación que se está viviendo ahora, es la transformación que vivió Jesús en su tiempo, que nos mostró hace 2000 años y que no pudimos entenderlo, pero que ahora se va a vivir. Y esa segunda venida de Cristo no viene literal su cuerpo y él aquí encarnado, lo veremos, no. Su segunda venida es justamente nosotros encarnando a Cristo, nosotros activando nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia, siendo conscientes de la unión del amor, dando y recibiendo a la vez, con ese balance, energía femenina, masculina. Así que la segunda venida de Cristo, somos nosotros esa segunda venida, somos todos los que estamos en la tierra, tenemos esa invitación a encarnar esa conciencia de Cristo. Todos se pueden, todos lo pueden encarnar, todos tienen la invitación ahora de hacer su transformación, de hacer su propio camino de transformación, de su propio arquetipo, de ese viaje del héroe. Y ahora estaba viendo que también existe el viaje de la heroína, que es la mujer pues femenina, héroe, pero femenina porque es que suena algo, bueno, suena como a otra cosa, pero me refiero a esa mujer femenina, heroína, la que hace su camino, su viaje y también tiene una transformación. Pero bueno, entonces les recuerdo para que en la Navidad, justamente ahora, Navidad viene de que sea como un recordatorio de la conciencia crística que todos vamos a encarnar, que se va a encarnar en la Tierra y que está haciendo la transformación el planeta con nosotros. Es una invitación abierta para todos, pero como todo, todas las personas tienen su propio libre albedrío. Hay quienes van a decidir tomar ese camino y hay quienes no lo van a decidir. Y hay que dejar que ellos tomen su camino. Entonces, Jesús es básicamente la semilla crística en nuestro planeta. El que lo encarnó, el que no fue un ejemplo a seguir en nuestra cultura occidental, nuestro mayor representante. Y Él nos mostró el camino, Él nos mostró simbología, Él nos mostró más allá de lo que pudimos entender por nuestra propia conciencia, pero que vamos a ir entendiendo a medida que elevemos esa conciencia. Entonces los invito a todos para que puedan ser ustedes conscientes de invitar esa conciencia de Cristo, esa luz de Cristo en ustedes mismos, que puedan vivir desde ese momento, desde ese espacio, desde ese lugar
desde esa perspectiva de ver todo con amor, de ver a Dios en todo, de verlo desde afuera, despersonalizado de su propio personaje limitado, mente individual, verlo con una conciencia mayor. Cuando tienes esa conciencia mayor, es ahí la conciencia de Cristo, ¿sí? La conciencia de Cristo es en realidad esa conciencia de unión, de darse cuenta que todos somos uno solo, de que todos hacemos parte de ese amor universal, de que a pesar de que alguien tome un camino diferente, que aunque yo no quiera que tome ese camino, debo aceptarlo, debo ser amoroso con esa persona, debo respetar igual sus decisiones, porque todo hace parte del mismo plan divino. Y aunque yo con mi mente individual crea que esté desviándose del camino, hace parte también del plan. Entonces, los invito a encarnar esa conciencia, a que vivan desde esa conciencia de Cristo, para que la inviten a vivir con ustedes, a purificarlos, a ayudarles a entender lo que está sucediendo a su alrededor, para que las situaciones que vivas, para que todos estos problemas que le llamamos problemas, los puedas ver como desafíos, como retos para tu vida, como pruebas de esos, como si fueras en la escuela, en la universidad, tuvieras pruebas o test o exámenes y te estuvieran retando a ver cuánto conocimiento has adquirido. Y una cosa que para añadir, que quiero que ustedes entiendan, es que cuando uno decide cambiar su camino, sí o sí va a encontrar montones de pruebas. Y sí o sí, este camino no es fácil. Te vas a encontrar con desafíos, te vas a encontrar con pruebas y con tentaciones. Así como lo vivió Jesús, nosotros también lo vamos a vivir. Siempre que decidas cambiar tu camino, siempre que decidas que tomes una decisión, hacer algo diferente, tu mente siempre te va a sabotear. Va a querer que regreses a lo conocido, a lo que estabas haciendo antes. Entonces hay que superar esa tentación de la mente, de Satanás, para poder encarnar la versión que queremos ser. Y es exactamente eso, como que la dualidad, ¿no? Debemos afrontar también la parte no tan bonita para poder merecer o ser capaces de sostener también la parte bonita, la que todo mundo desea. Muchas personas quisieran ser famosas, millonarias y todo eso, pero ¿cuántas personas quisieran asumir la responsabilidad de serlo? Pero ¿cuántas personas de verdad asumirían ese rol? Asumirían las consecuencias que están también implícitas en ser esa persona. Pasar muchas circunstancias para estar ahí, tener tanta disciplina, tener tales responsabilidades, que a lo mejor la mayoría de personas que dicen querer serlo no estarían realmente dispuestos a afrontarlo. Entonces, si quieres ser una mejor versión de ti mismo, también debes asumir responsabilidades. Debes asumir que vas a tener pruebas, que vas a tener retos. Y en vez de verlo como un problema, lo empiezas a ver ya como un reto, como un desafío, como una enseñanza o como una confirmación de que estás haciendo las cosas bien. Entonces se te va a hacer mucho más fácil el camino y vas a poder continuar y ser perseverante y vas a alcanzar esas metas. Vas a alcanzar el ser una persona con una mejor vida, con una mejor versión de sí mismo. Y bueno, entonces la pregunta sería, entonces,
eres capaz de asumir esas responsabilidades, de asumir esa sombra que igual que la luz que tú quieres tener. Es decir, tu mejor vida va a tener muchísimos retos, muchas dificultades, pero que realmente no son dificultades, no son problemas, son retos, desafíos que te van a forjar a ti en esa versión, de esa persona que quieres ser. Entonces, la pregunta sería, ¿eres capaz de asumir esas responsabilidades? ¿Eres capaz de afrontar y sostener todas las tentaciones, retos y obstáculos que se te pongan en el camino? Y bueno, esa es la reflexión del día de hoy, así que me despido. Me alegra mucho que estén aquí, que hayan llegado hasta el final, que estén viendo esta clase de videos y nos vemos a la próxima. Chao. Feliz Navidad.